Y hoy en esta noche el Señor nos viene a nosotros a exhortar para que vean en qué forma hemos descuidado la oración. Podemos ver en el versículo que leímos cómo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice y nos afirma que en la oración está ese poder que necesitamos. Y es este mismo Santiago, si usted mira ahí en un capítulo antes, en el capítulo 4 y en el versículo 3, que nos dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque lo queremos gastar en nuestros propios deleites. Entonces la oración hoy en día consiste mucho en eso. En pedir y pedir, pero no recibir porque se está pidiendo mal. Entonces vamos a empezar a desgajar este versículo que leímos en 3 partes. Y en esas 3 partes van a ser lo que yo le pedí que leyera conmigo al final del versículo 16. La oración eficaz es la primera parte. ¿Qué significa eficaz? Eficaz significa efectivo y eficiente, que produce el efecto esperado y no se equivoca. Significa que va bien para la determinada cosa que se fue hecho. Entonces, cuando usted empieza un trabajo y lo termina perfectamente, fue un trabajo hecho eficaz. Cuando usted ora, si la oración no produce lo que usted oró, no es una oración eficaz. Cuando usted ora y la oración hace lo que usted habló, es una oración eficaz, es lo que está diciendo. La segunda parte es del justo. ¿Qué es el justo? No es una persona que no comete error, no es una persona que no tiene pecado, que es perfecto, sino es una persona que ha sido justificada y lavada y redimida por la sangre del Cordero. Ha sido justificado. Y la tercera parte es que puede mucho. Ese que puede mucho es que tiene poder y autoridad para hacer cosas sobrenaturales. Cosas que de otra forma, si no se ora, nada sucede. Pero cuando se hace con eficaz por una persona justa, esa oración entonces puede mucho. Tiene poder y autoridad respaldando las palabras que han sido dichas por la persona que está orando. La oración en sí no es algo nuevo. No es algo que se introduce en el Nuevo Testamento. No es algo que Jesús de repente vino y dijo, tienen que empezar a orar. No es algo que los apóstoles fueron fundando conforme la iglesia fue creciendo. No, la oración es algo que podemos ver desde el Antiguo Testamento. Es algo que podemos ver, por ejemplo, en capítulo, y nomás voy a decir así rápidamente porque no quiero hacerlo muy largo, pero por ejemplo el capítulo 42 de Job. Job oró. Job sabemos que es el libro más antiguo que está en la Biblia. Desde entonces ya se usaba la oración. Ana oró. También vemos como Daniel nos dice la palabra que él oraba 3 veces al día. Era un hombre de constante oración. Los salmos de David están llenos de oraciones hacia el Señor, de agradecimiento, de arrepentimiento, pidiendo cuidado, pidiendo protección. Llenos de oraciones. Salomón, Ezequías, Habacuc, Josué, y la lista continúa de tantos varones que usaron la oración desde el Antiguo Testamento. Entonces, todos estos siervos del Señor, todos los judíos desde niños se les instruía el poder que tenía la oración, que era la forma en que ellos podían hablar con Dios. Por eso el tema de esta noche, como les digo, es el poder de la oración. El poder. Porque para empezar, como vemos en el Monte Carmelo, había cientos de profetas orando y nada sucedió. Por eso le digo, no todo el que ora tiene poder respaldando la oración. Esos profetas hicieron un montón de cosas y nada sucedió. Los satanistas oran y le llaman Señor a Satanás. Señor lo reprenda. Pero es verdad. Ellos oran. Los budistas, los mormones y toda religión que usted pueda pensar, ellos oran
cualquier religión en este planeta, ellos oran al Dios que ellos sirven. Y lloran, y claman, y hacen sacrificios con la meta de recibir el milagro que están pidiendo. No lo hacen por tener intimidad, no lo hacen porque quieren una relación con ellos, sino porque hay algo que van a sacar para beneficio de ellos. Y eso es lo que Jesús le reclama ahí a cada uno de los judíos que estaban escuchando. Pero hay algo diferente, hay algo muy diferente entre ellos y los que somos redimidos y lavados por la sangre del Cordero. Y eso es que el Dios que servimos es un Dios vivo, es un Dios de poder. Amén. Es un Dios que no está muerto, no es una imagen. Santo Jesús. Él nos ha dado ese poder y autoridad para que cuando nosotros confesamos, para cuando nosotros hablamos, cosas suceden. Vamos al libro de Isaías 45, verso del 5 al 7. Y quiero que pongan muy detallada atención a lo que dice aquí, porque esto es algo poderoso. Cuando alguien le quiera venir con que este Dios, que el otro, que acá, léale este versículo. Vea lo que dice aquí. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Ninguno más. No hay Dios fuera de mí. Y vea lo que dice enseguida. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Cuántos de nosotros conocíamos al Señor antes de venir al camino de Jesucristo? No le conocíamos, pero aún así Él nos ciñó, Él nos preparó, Él ya nos tenía separados con un llamado específico en nuestras vidas. Antes de que nosotros le conociéramos, Él ya nos había apartado. Y dijese, ¿para qué? Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Aleluya. Esa es la palabra de Él y para Él. Todo es hecho por Él. Y hace poco yo miraba esos mentados memes que hacen ahora. Y me lo mostraron y de verdad que pude ver cómo el sistema escolar junto con el sistema del gobierno lo que están haciendo ahora, porque es una dibujos animados, caricaturas muy famosa en todo el mundo. Y en ese pedazo viene uno de los personajes principales y tenía un problema muy grande y se hinca y ora y le pide a Dios por el milagro. Y después se brinca la escena y él está y recibe el milagro por lo que él había orado. Entonces él voltea hacia el cielo y dice, gracias, Señor. Cuando de corta ahí se brinca la escena y en las nubes aparece lo que representa la forma de Jesucristo, aparece el mentado Buda y aparece la diosa Kali de los creo que son hindús. Y dice Jesús, pero es que yo no hice el milagro, fue ella. Y dice, no te preocupes, ya estoy acostumbrada. Y la escena termina diciendo Buda, sí, yo también siempre me pasa. Vean lo que está haciendo el sistema. Cuando Jehová dice que no hay ningún otro más que Él, ellos están tratando de hacerle pensar a la juventud, a los niños, que hay diferentes dioses a los cuales puedes clamar y pedir y te van a responder. Cuando claramente, como le decía en el Monte Carmelo, nunca respondió el otro Dios. E Isaías le decía, grítenle, tal vez está dormido. Y se revolcaban y se cortaban. Y no pasó nada. El único Dios que respondió fue el Dios vivo. Amén. El gran yo soy. No hay Dios fuera de Él. Él es el que es. Él creó todo lo que existe. Y Él mismo se encarnó y vino a este mundo en forma de siervo. Y nos dejó una base fundamental de cómo orar. Cómo es que Él quiere que sus hijos oren en todo momento. No importa cuál sea tu situación, tu problema, qué milagro le quieras pedir.
situación de la iglesia, lo que sea, el fundamento principal, el esqueleto, lo dejó hecho ella, lo dejó listo. Él nos lo dejó preparado para que nosotros sepamos cómo orar, cómo clamar, cómo pedir. Entonces, al principio le dije que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, que también es Dios, el Espíritu Santo, nos dejó este versículo que leímos al principio. Y ahí nos declara y nos afirma que la oración es eficaz. Amén. Que la oración puede mucho. Señor. Amén. Pero ahora vamos a ver algo que no solamente fue inspirado, sino que fue hablado por Dios mismo. Como le digo, Dios encarnado, Jesucristo, Jesús. Vamos a Mateo 6, versos del 9 al 13. Una oración que todos la han escuchado, todos la conocen. Fue la oración que les enseñó Jesús a sus discípulos. ¿Lo tienen? Amén. Del 9 al 13 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la estructura, como le quiere llamar usted, el patrón a seguir, el fundamento ahí de la oración, como todo hijo de Dios debe de orar. Él nos lo dejó listo. Ahora, muchas veces, y es aquí donde vamos a entrar ahorita un poco más profundo, no podemos tomar nada más lo que dice la Biblia y repetirlo. Tenemos que profundizar, tenemos que ver la esencia, tenemos que ver el por qué. Ese pastor, siempre pregúntese por qué. ¿Por qué no fue escrito? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué esta persona sí pusieron su nombre? ¿Por qué el otro no? Para que entonces, al saber el versículo y conociendo lo profundo, la esencia de la palabra, usted va a tener más conocimiento de cómo orar. Y aquí en este capítulo de lo que es del 5, 6 y 7 es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y aquí Jesús empieza a hablar de lo que es el reino de los cielos. Y en este capítulo 6 Jesús, como le digo, está confrontando a nada más ni nada menos que a todo el judío que se encontraba presente. Y vea las tres cosas principales cuando empieza el capítulo 6 de lo que habla Jesús. Si usted se fija en el capítulo 6, dice ahí arribita, Jesús y la limosna. Amén. Después sigue y dice Jesús y la oración. Y la tercera cosa que habla ahí Jesús es Jesús y el ayuno. ¿Por qué esas tres cosas confronta Jesús a los judíos con esas tres cosas? Pues bueno, muy fácil. Esas tres cosas eran lo que los judíos hacían porque pensaban que era lo que los acercaba y los mantenía cerca de Dios. Por eso ellos se enfocan mucho en sus enseñanzas, en lo que das, en lo que das. Se enfocan mucho en las oraciones y se enfocan mucho en los ayunos. Porque para ellos esa es la forma en que se mantienen cerca de Dios. Esa es la forma en que van a asegurar la herencia que tienen en el reino del cielo. Porque digo, aquí Jesús está hablando del reino del cielo. Por eso Él los confronta con estas tres cosas, porque ellos decían, esto es lo fundamental con lo que nosotros vamos a heredar el reino de Dios. Entonces Jesús viene y les empieza a decir y les habla de la limosna. Cómo no debes de ofrendar, cómo no debes de diezmar. Y luego aquí los confronta con la oración. Y vamos a ver cómo desde el versículo 5, ahí en el capítulo 6, del versículo 5 en adelante, porque no me quiero enfocar mucho en la limosna, pero vamos a ver lo que estamos hablando. El tema es de la oración. Entonces el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, no debemos de orar como los hipócritas. No debemos de orar solo para ser vistos o para que digan, ay, qué bonito habla. Ay, mira qué unción se siente. Que la oración no tiene que ver con cuánto Dios me usa. La oración es completamente diferente. En la oración tiene que haber humildad. En la oración tiene que haber mucha humildad. Porque el que busca ser exaltado, ser reconocido cuando está orando, dice la palabra que el Señor al que se exalta, lo mira de lejos. Entonces, ¿qué oración va a escuchar el Señor con una persona que está buscando ser reconocido y ser visto? Entonces, aquí Jesús les empieza diciendo, no seas como ellos. No vayas a orar. En otra ocasión dijo, no vayas a las casas de las viudas a hacer oraciones largas, porque están buscando algo más. No hagan eso. Eso no tiene nada que ver. En el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. La oración en lo secreto representa que hay intimidad y deseo de buscar la presencia del Señor. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque los judíos iban a las sinagogas, se hacían que alababan a Dios, que oraban y se ponían ahí. Hoy los seguimos viendo en el muro de las lamentaciones. Se pasan horas y horas ahí parados, pero en cuanto se alejan de ahí, se olvidan completamente de Dios. Completamente. Gloria a Cristo, que aquí nadie es así. Nadie viene nomás por cumplir a la iglesia, ¿verdad? En la casa hay intimidad. Por eso Él dice, en el secreto, donde nadie te mira. Ahí donde verdaderamente yo conozco tu corazón y sé que anhelas de mi presencia, que anhelas estar ahí conmigo, conociéndome más, ver mi rostro, Aleluya. llenarte de mi presencia. Amén. Él les dice, ahí, no busques allá en las calles donde todos te ven, en las sinagogas enfrente donde está ahí toda la congregación, en lo secreto. Y luego sigue diciendo en verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, como le decía, esta oración que Jesús nos dejó, es bueno conocerla y saberla y usarla como base, como esqueleto, pero hay que darle vida. Hay que darle vida, hay que darle formación. Si lo usamos como dice la palabra, que Jesús era la roca angular y sobre él están los profetas y están los apóstoles y está la iglesia, es esta fundación que dejó el Señor, el esqueleto de la oración. Nosotros tenemos que ir fundando sobre ella más y más. Tenemos que usarla, porque Él dice ahí en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Si se brinca a Lucas 11:1, y usted lo puede ver después, dice que se acerca un discípulo y le dice, enséñanos a orar. O sea, Él no le dijo, dinos una oración para nosotros repetirla. No podemos orar por lo que sabemos, por lo que escuchamos, por lo que hemos aprendido y nomás venir y repetir y repetir y repetir. Se hace una costumbre, se hace una rutina. Una y otra vez lo mismo, es pura repetición, es lo que dice Él. No ores con esa repetición. Dice la palabra también, ahorita lo vamos a ver más adelante. El Espíritu gime, el Espíritu intercede. Eso es lo que tenemos que buscar en la oración. No venir nada más y siempre orar lo mismo y repetir las mismas cosas, Señor, como que si nosotros pudiéramos llegar y decirle al Señor, es que acuérdate que tengo necesidad. Él ya lo conoce todo. Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Él ya sabe lo que está pasando en nuestras vidas. La oración tiene que ser para beneficio de todos. Y ahorita lo vamos a desgajar más profundo.
Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Todo lo que tú crees que puedas pedir, o que el Señor se olvidó, que no se acuerda de la promesa, que no sabe que tiene necesidad, no, ella lo conoce. Es bueno orar por tus necesidades, por las cosas que como tienes como meta de tu familia, en tu casa. Muchas veces se viene aquí a la iglesia y se ora por lo mismo que en la casa, es repetición. Aquí se viene a clamar, a orar por la necesidad de la iglesia, por la necesidad de aquellos que no conocen al Señor, por los que se están heridos y se han apartado. Es muy diferente, tenemos que ver, tenemos que tener el conocimiento para saber la diferencia. Y ahorita vamos a ver los diferentes tipos de oraciones que hay. Ahora, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Esta es la forma en que Dios quiere que oremos. Él no le dijo, hermano, aquí lo voy a dejar esto y después se olvide. No, así es como tienen que orar. Ahora vamos a ver unos datos que encontré en esta oración que hace Jesús en Mateo 6. Número 1, esta oración del 9 al 13 tiene 71 palabras. 71 palabras, la base que les dejó Jesús ahí, el esqueleto. Jesús nunca habló en lenguas. Jesús no reprendió nada, no se hincó, no gritó, ni se estremeció. Para los que dicen es que una oración sin hablar en lenguas no es verdad. Y ahorita lo vamos a ver más. Para los que dicen, no, es que tienes que orar tantas horas. No es cierto. Para los que dicen, no, que es que mira, que tienes que gritar y tienes que empezar a... No es cierto. Jesús oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche y en la madrugada. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú en secreto al Señor? Porque cuando hay una intimidad, una relación personal con el Señor, una oración corta tiene más poder que una oración de 5 horas. Porque hay esa conexión. Sabes lo que es la voluntad de Dios. Tienes conocimiento de lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer. Ahí entra lo que hemos venido estudiando todas estas semanas, los dones. Viene la ciencia, viene ahí la profecía, viene el discernimiento. Vienen todas estas cosas que nos ayudan a saber sin tener que andar hablando cosas de que ni siquiera son bíblicas. Yo no sé de dónde la gente saca tantas cosas y se le agregan aquí que hay que orar así y que vamos a hacer esta otra cosa y inventan. No tienen sentido, no tienen base bíblica. Agarrarse aventándole agua a la gente. Aventarles el chaleco, aventarles el zapato, echarles aire, empezar a manotear para todos lados. Lo primero que encuentren, empiezan ahí, se empiezan a mover para todos lados. Se empiezan a golpear, empiezan a hacer pactos, ofrendas con el Señor. ¿Y de dónde sacan eso? Eso no es bíblico. No tiene base bíblica. Aleluya. Los que hacían eso eran los profetas Baales. No tiene base bíblica para eso. Pero se está mirando en las iglesias. Se está mirando en los altares. ¿Por qué? Porque hay una falta de entendimiento de la palabra del Señor. Santo, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay 3 cosas que podemos ver en esta base, de este esqueleto, en este patrón, digo como usted le quiere llamar, que Jesús nos dejó, que tiene que tener cada persona que va a orar. Espíritu Santo, conocimiento y obediencia. Esas son las 3 cosas que tienes que hacer para tener, para orar, y que tu oración tenga ese poder. Que haya poder en la oración que está saliendo, que estás clamando de tu boca.
Número uno, el Espíritu Santo. Para poder apreciar esto, vamos a ver lo que dijo Jesús. Escuche la oración. Padre nuestro, reconocer a Dios como el Dios divino y creador. Venga tu reino, que Él es el Rey, por tanto tiene autoridad sobre nosotros. Hágase tu voluntad. Él es el amo y nosotros somos los siervos, no al otro lado. Amen. Nosotros no podemos declarar, nosotros no podemos decir se va a hacer eso. Él es el que decide. Él nos compró, Él pagó el precio por nuestras vidas y por nuestra salvación. Aleluya. Hágase tu voluntad. Hay que reconocerlo como amo. No porque nos hizo coherederos quiere decir que somos igual que Él o tenemos el mismo poder que Él, de ninguna manera. Somos siervos de Dios. Amén. Aleluya. Vea lo profundo de lo espiritual. Danos el pan. Él es nuestro proveedor. Perdona nuestras ofensas. Él es el juez. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Amén. Aleluya. No nos metas en tentación. Él es el que nos guía. Cuando tú buscas la guianza del Señor, no caes en la tentación. Tu pie no tropieza. ¿Por qué? Porque Él te va guiando. Aleluya. No es que nosotros quieramos ir adelante de Él, sino que dejamos que Él nos vaya guiando. Esa debe ser nuestra oración en lo espiritual. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Todo es de Él. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, todo es de Él. Conocimiento. Tiene que haber conocimiento para ver que el poder de Dios en la oración, para que tú puedas ver el resultado, tienes que saber qué es lo que estás orando. Conocimiento no solamente de Dios, sino de la Escritura. Es aquí donde el pueblo hoy en día está padeciendo. Es aquí donde se cumple la Escritura, donde dice que mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Porque oran sin tener un conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando oramos sin conocimiento de la palabra, pues no hay poder, porque no hay base, como le digo ahorita, no hay base bíblica que respalde lo que se está orando. El pueblo hoy en día está así. Por eso Jesús los confronta de esta forma en el pasaje. Los judíos venían al templo en Jerusalén para ofrecer el sacrificio, para orar ahí, se regresaban y se olvidaban de Él. Sentían como que era un deber, algo que tengo que cumplir. Y hay mucha gente que está llegando a las iglesias hoy en día de esa forma, solo por cumplir, solo por llegar, orar nomás porque me piden que ore, pero no porque yo tengo ese deseo, ese anhelo de entrar en la presencia de Dios, de interceder por esa gente que no le conoce, de interceder por las necesidades que el Señor viene revelando. Tenemos que tener ese deseo y ese anhelo de hacerlo de esta forma. No nomás porque me dicen, pues sí, mejor no hubiera venido, me van a poner. No, mejor no voy porque me van a poner a orar enfrente. Ellos nomás lo hacían por compromiso. En estos días empezamos un trabajo con una persona con la que yo trabajaba antes para él. Ahora le hago trabajos, pero ya con la bendición del Señor por mi propia cuenta. Y hablando con él, y tenía mucho que no lo miraba, estuvimos platicando y todo. Y él me decía eso, porque cuando su papá estuvo bien enfermo, y de hecho de aquí oramos por él, él nos pidió petición por oración por su papá. Y me acuerdo que él venía y me decía, hey, te encargo oración por mi papá porque está muy malo. Se volvió a enfermar, volvió a caer al hospital. Y yo le decía, te invito a la iglesia, vamos. No, que es que yo soy católico y soy bien católico. Y por eso no importa. Vamos a ir y vamos a orar por tu papá. Yo no te estoy diciendo que te vengas para acá ya y que ya no. Digo, vente y vamos a orar por tu papá ahí. Y él me decía, no, que es que. Y yo lo que le decía, yo voy al hermano platicando de eso, al hermano Mero. Le digo, es que
van a la iglesia, se consideran de cierta religión, pero su corazón no es que quiera ni anhele de Dios, ni que quiera el cambio, sino que lo hacen porque es lo que les han instruido desde niños, o para calmar la conciencia, o nomás por estar ahí. Le digo, pero él sabe que nosotros oramos y él sabe que nosotros nos reunimos y entonces yo le digo, mira, vamos a orar por tu papá. Le digo, pero que se haga la voluntad de Dios. Amén. Le digo, si Dios lo quiere sanar de ese cáncer que tiene, Dios lo va a sanar. Y si no lo quiere sanar, pues se va a cumplir la voluntad del Señor. Y ahora que lo miré ayer, y me estaba platicando porque ya va a cumplir años de 1, 2, 3 años de que murió su papá. Y me decía él, ¿te acuerdas cuando mi papá? Le digo, sí. Dice, de toda la gente que yo le decía que orara por mi papá, todos me decían, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a sanar. Digo, y tú fuiste el único que me dijiste, se va a cumplir la voluntad de Dios. Digo, tiene que haber una base bíblica. No, yo no voy a orar por lo que yo quiero que pase, ni voy a dar una palabra profética porque es lo que yo creo que va a suceder. Tiene que ser la voluntad de Dios. Amén. Si la voluntad de Dios es que la persona se va a sanar, no importa que el médico lo declare muerto, a las 6, 2, 3, 4, 5 días se va a levantar porque Dios tiene propósito en él. Amén. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que entender. A no hablar por emoción, a no hablar por sentimiento. Es que me compadece verlo llorando, es que me compadece verlo sufriendo. Tienes que hablar la palabra como el Señor la da. Amén. Así como el Señor, la que es su voluntad. Amén. Pero digo, muchos dan falsas palabras, andan dando falsas esperanzas a la gente. ¿Por qué? Porque no tienen un entendimiento de la palabra. Y la iglesia ha caído en esa misma religiosidad que estaba el pueblo de Dios en ese tiempo. Aquí donde Jesús los está confrontando, el pueblo de Dios tenía, el pueblo judío había caído en esa religiosidad. Así mismo ha caído ahorita la iglesia. Y yo decía, ¿qué puedo? Cuando el Señor me daba, ¿qué puedo hablar de la oración? Y cuando empecé a estudiar y a dejarme quedé, wow, sorprendente. Me daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque es tanto lo que hacemos mal a la hora de orar y no nos damos cuenta. Pero gloria al Señor que nos habla, y gloria al Señor que nos sigue enseñando y nos sigue instruyendo. Nunca dejamos de aprender. La oración se debe de hacer en obediencia a Dios bajo su voluntad, siguiendo esta enseñanza que nos deja aquí en el capítulo 6 de Mateo, y no a nuestro propio criterio o conveniencia. Hay muchos ahorita que se ponen a orar sin estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué van a orar? Por puras cosas de la carne, por puras cosas que ven sus ojos, pero no por lo que el Señor quiere revelar, por lo que el Señor nos quiere mostrar. Por eso ven que mucha gente le piden, están pidiendo, Señor, avívame, Señor, úsame, Señor, yo ya quiero servirte, yo ya quiero, cuando lo que deben de estar pidiendo es arrepentimiento, cuando deben estar pidiendo perdón. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo el Señor te va a usar? ¿Cómo el Señor te va a levantar el ministerio que te dio si todavía no has sabido cómo pedir perdón y humillarte delante de su presencia? Hay gente que no tiene conocimiento de las Escrituras y por eso usted lo ve antes de que empezara la guerra en Ucrania con Rusia. Que no haya guerra, que no haya guerra. ¿Cómo vas a orar que no haya guerra si en las Escrituras está? Se levantarán naciones contra naciones. Oirás rumores de guerra. Tiene que suceder. Pero no hay conocimiento de la Escritura. Gente está orando porque quiten al presidente, porque quiten a los gobernadores, porque quiten a los líderes religiosos y no se dan cuenta que la palabra dice que ores por ellos, porque están ahí para que el Señor los bendiga, para que los guíe, no para que los quite. Pero es falta de conocimiento de la palabra. Hay que escudriñar la palabra y entender qué es lo que el Señor nos dice, cómo debemos de orar.
La palabra es muy clara en las cosas que van a acontecer. La maldad se va a multiplicar. Tantas cosas van a suceder. No podemos orar porque no sigan pasando estas cosas, porque tienen que suceder. Tienen que pasar. Amén. Hay gente que está orando en desobediencia, pidiéndole al Señor que les cambie el llamado. No, es que yo no quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. No, es que yo no quiero que mis hijos estén allá, yo los quiero aquí. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? No es lo que tú quieras. ¿Eh? Y al final terminan diciendo lo que dijo Jesús aquí: hágase tu voluntad en la tierra, como decía, pero no le estás tú pidiendo lo que tú quieres. ¿Ve cómo se contradicen? Se contradicen ellos mismos cuando están orando. Mucha gente va a orar y dice que ya no pongan al hermano Maldonado a predicar. Aleluya. Gloria a Cristo. Así estamos ahorita en el día de la iglesia, hermano. Pero le digo, tenemos que tener entendimiento lo que el Señor verdaderamente nos está dejando en su palabra. Oración eficaz quiere decir que está de acuerdo a la voluntad de Dios y que la persona que está orando está lleno del Espíritu Santo y tiene el conocimiento de las Escrituras. Del justo, el que ha nacido de nuevo en Cristo. Puede mucho, vamos a ver la mano de Dios obrando en todo lo que oremos. Dice la palabra que Él añadía cada día. Él añadía cada día a los que deben ser salvos. Y hoy se verá mucho de que, ay Señor, y que llena la iglesia, y que llena la iglesia, cuando se debe estar orando por arrepentimiento, por sanación. Depende de la situación de la iglesia. Primero se tiene que ver, le dijo el profeta: arregla tu casa. Arregla tu casa. Arregla tu casa, entonces vas a ver la mano del Señor. ¿Eh? Hay mucha gente que quiere orar y entrar al lugar santo, a la presencia de Dios. Pero vea lo que dice Salmo 24, versículo del 3 al 5. Y ahí pregunta David: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hay gente que quiere orar y que está orando, pero sus manos y su corazón están sucios. Riñas con mismos hermanos, hermanas de la iglesia, riñas entre su misma familia, y nunca piden perdón, nunca se arrepienten, pero quieren estar enfrente, quieren estar ahí, que todos lo miren. Pero ¿por qué no pasa nada? ¿Y por qué no sucede nada así? Limpio de manos. Dice la palabra que varones con manos limpias levantadas. Manos limpias, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene contienda, que no anda buscando con quién pelear o a quién regañar o qué, sino que delante del Señor se ha purificado, se ha puesto a cuentas con el Señor en todo lo que ha hecho mal. Entonces esa persona puede entrar al lugar santo, a la presencia de Dios. Amén. Ahora nomás para terminar les quiero dar unos breves ejemplos del poder que hay en la oración de estos varones siervos del Señor. Y vamos a terminar con una sierva de Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 36 al 39. Y vea lo que dice así. A ver si le alcanzo a llegar porque no traigo los lentes. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo te he hecho todas estas cosas. Ponlo para atrás, por favor. Ahí, lo que hablábamos ahorita. Jehová Dios, reconociendo la deidad de Dios, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, pero es por mandato tuyo que yo estoy haciendo esto. No porque yo quiero que todos digan, ah, mira cómo Dios usa al profeta. Ah, mira qué unción tiene Elías. Él dice, es por mandato tuyo que yo estoy haciendo esto. ¿Ve la diferencia? Que yo soy tu siervo, reconociendo lo que decíamos ahorita, Él es el amo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El siguiente versículo. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La oración es para que la gente se dé a conocer el Dios vivo, el Dios de Israel. Para que la gente vea que Dios es un Dios vivo y que no está muerto como el otro Dios que tanto le clamaban los Baales. Para que se te dé a conocer. Hoy muchos quieren que Dios se manifieste para que me toque, para que yo recibir mi milagro. El milagro más grande que puedes haber recibido ya lo tienes, y es la salvación en Cristo Jesús. Hay que pensar en aquellos que no le conocen. Los que están allá en la guerra y están muriendo, hay que orar por ellos para que en eso que está sucediendo sea glorificado el nombre del Señor. Amén. Eso es, vea la oración que hace tan poderosa aquí el siervo de Dios. Tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón, el arrepentimiento. Es lo que busca el Señor, que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Siguiente versículo, por favor, hermano. Entonces cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Quieres que haya milagros, que haya prodigios, que la gente conozca y vea al Dios vivo que servimos? Hay que sujetarnos a este tipo de oración. No para que se llene la iglesia, no para que crezca, no, que el nombre de Dios se dé a conocer y las almas sean salvas. Amén, aleluya. Que el Señor haga volver el corazón de ellos a Él. Para eso es. Y vean lo que dice el siguiente versículo. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Vea la oración tan poderosa. Digo, él no anduvo ahí soplando y echando como se hace ahora y que, ay, no, sencillo, humilde, bajo la guianza, el conocimiento del Dios vivo. Que se haga la voluntad de Él. Aleluya. No, sánalo para que vean que yo tengo el don de sanidad. Sánalo para que vean que tú, no. Es para la honra y la gloria del Señor. Para que le conozcan, para que vean que Él sigue obrando milagros, que Él se sigue moviendo en su pueblo. Ahora vamos. Salmo 51. Y nomás vamos a leer del verso 1 al 6, pero usted lo puede leer todo después, si quieren, en su casa. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta es la oración de David pidiendo perdón.
Una oración pidiendo perdón, reconociendo a Dios. Reconociendo que cuando nosotros pecamos, porque nos escondemos mucho del pastor, nos escondemos mucho de la esposa, nos escondemos de los hermanos, pero que todo lo mira es Dios. Reconociendo que cuando pecamos estamos pecando contra Él, no contra la gente, sino contra Él. Él fue el que pagó el precio, Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos creó. Contra Él es contra el que pecamos, no contra, a lo mejor la ofendo a mi esposa, a lo mejor los ofendo a ustedes, pero contra quien yo estoy pecando es contra Dios. Porque Él fue el que hizo los mandamientos, Él fue el que hizo las leyes y los estatutos. ¿Para qué? Para que muestre el lado pecaminoso que hay en mí y que sin Cristo yo no puedo hacer nada. Ahí lo está reconociendo David, pero lo importante es que cuando él lo confesó, se apartó. Ahí entra el Espíritu, la sabiduría, conocimiento de la palabra y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que cuando tú confieses tu pecado, apártate de él y no vuelvas a caer en él. Entonces tenemos que ver la forma en que si venimos y oramos, derramamos lágrimas, el Señor nos toca, brincamos, lo que sea que el Señor nos ministre, que eso que sucedió produzca el cambio y nos aparte del pecado. Amén, aleluya. Ahora veamos Hechos 16, 18. Dice la palabra: y esto lo hacía por muchos días, hablando de la mujer que tenía el espíritu de adivinación. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Oración de liberación. Una vez más, no tuvo que gritar, no la tuvieron que atar, no la tuvieron que exorcizar. Con el poder de Dios. Ese es el poder de la oración. Ahí se ve. Y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pero ¿quién era Pablo? Es un varón que constantemente estaba en la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, que hacía oraciones fervientes, que el Señor lo usó para dejar una gran parte de la doctrina en el Nuevo Testamento. Yo digo, ¿qué tanto tiempo le damos al Señor en nuestra intimidad? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que platicamos en el trabajo, con nuestra familia? Eso es lo que se va a reflejar a la hora de orar. Que cuando se manifieste uno de esos espíritus, no, pues espérame, déjame, voy a ayunar, voy a correr, al rato vengo. Déjame, voy y le hablo a alguien más para que me ayude. Yo sé que ese siempre, no va a haber tiempo. En esa misma hora él le dijo: te ordeno. Salió. Sin gritar, sin casi sacarle la peluca, como decía el hermano Oscar. Hay gente que los agarran y los menean. Y no sucede nada. El que tiene el conocimiento de la palabra y la autoridad del Señor, dice las palabras de Jesús, le dijo a aquel endemoniado que tenía la legión: sal de él ahora mismo. ¿Y cuánto se tardó? 5 días. Inmediatamente. Autoridad y poder de Dios. Conocimiento, que no tienes que andar a correr por el aceite, a correr a agarrar esto, el otro. No. La autoridad está en la palabra. Amén, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aleluya. Ahí está, en el conocer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hechos 3, versículos 6 y 7. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Oración de sanidad. Fácil y directo. Pedro, aquel que batalló tanto, que tuvo sus luchas, su prueba, pero al final de cuentas aprendió. Y aquí él,
con la misma autoridad que Pablo sacó y echó fuera ese demonio, con la misma autoridad que habló Jesucristo, Él aquí habla y le dice, lo que tengo te lo doy. Y es poder sobrenatural. Poder que hace, cambia cosas, porque está todo en la voluntad del Señor. No porque yo quiero que me miren. Él no lo agarró y le dijo, espérame, déjame, voy junto a toda la congregación que venga afuera para que miren lo que va a hacer el Señor. ¿Cuántos evangelistas no mira que hacen eso hoy en día? Si no hay cámaras, no predico. Si no hay tanta gente reunida, no voy y predico. ¿Por qué? Porque quiero que me miren cómo me va a hacer el Señor y lo que va a hacer y cómo. No. Habla. Dios. Ahí mismo le dijo, lo que tengo te doy, y lo agarró de la mano y levantó. Aleluya. El propósito de Dios se estaba cumpliendo. Sea 1, 10, 20, 100, el propósito del Señor. Ya voy terminando, hermanos. Dale gloria al Señor. Encontré una reflexión que me gustó mucho y que le quiero compartir, porque es una historia judía que usan los rabinos judíos y ellos la usan de esta forma sin ver que constantemente se está haciendo lo mismo. Y quiero que usted que medite en esto. Y esta se llama la reflexión del viajero. Y habla de que cierto hombre, maestro de la palabra, usado por Dios, enseñaba, predicaba la palabra y el Señor lo usaba para hacer grandes milagros. Y dice que este hombre, el Señor lo usaba grande y lo invita a que vaya a otro pueblo a predicar y que para que el Señor haga la obra que está haciendo donde él vivía. Y dice que este hombre reunió a los ancianos y le dice, quiero que oren conmigo, porque voy a ir hasta allá, vamos a orar para que el Señor sea glorificado. Los ancianos dijeron, perfecto, vamos a orar. Y él dijo, ok, voy a orar, síganme en la oración, y él empieza a orar. Y cuando él termina, cuando se va a levantar y va a tomar camino, los ancianos se quedan en la iglesia y dicen, Señor, todo lo que oró este hombre, no lo escuches. Porque él oró que mientras él iba a viajar hasta aquel otro pueblo, que en aquel entonces no había carros, no había aviones, tenías que viajar en caballo, en asno. Entonces era un viaje largo. Y él oró, Señor, te pido que mientras yo voy en el camino, tu nube vaya conmigo. Que no vaya a llover, que no me vaya a pasar nada malo. Guárdame tú de todas las cosas. Los ancianos dicen, ¿cómo va el Dios de justicia parar la lluvia por un siervo que viaja cuando todo el pueblo está esperando para que la cosecha crezca? ¿Qué es la forma en que oramos nosotros? Porque muchas veces, Señor, bendíceme y quiero esto, pero ¿estás pensando en el pueblo? Si usted mira el esqueleto, en ninguna parte dice mi, yo. Nunca lo dice. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad para todos. ¿Qué es la forma en que nosotros oramos cuando nos sentamos con el Señor? La oración no puede ser egoísta. La oración es para que cubra a todos. Y muchas veces por eso no recibimos, porque pedimos en una forma en que va a afectar a los demás. Por eso los ancianos, con esa sabiduría que el Señor les había, no escuches su oración. Protégelo, guárdalo en el camino y glorifícate. Pero ¿cómo vas a parar la lluvia cuando todos, en ese tiempo todos vivían de lo que sembraban? Están esperando que caiga el agua del cielo. ¿Ve? Nosotros no podemos caer también en eso, en ese egoísmo, en esa forma de orar, cuando hay tanta gente que necesita que caiga la lluvia del Señor sobre sus vidas. Amén. Gloria a Dios. La oración tiene poder Amén. por quien está en nosotros.
No por lo que hacemos, no por lo que hablamos, sino porque por el quien puso el llamado en nuestras vidas. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. En lo que usted entra en la presencia de Dios, le quiero recordar la oración de Ana. Dice la palabra que Ana estaba angustiada. Ana le hacían lo que le llaman hoy bullying, Penina. Se burlaba de ella. Constantemente la estaba hostigando porque no podía dar hijos, no podía tener familia. Y dice la palabra que Ana fue y entró al templo cuando Elí estaba ahí. Dice que Ana empezó a clamar al Señor. Y Ana le dijo: Señor, si tú miraras mi angustia, si tú vieras lo que estoy pasando, si tú tuvieras misericordia de mí y me dieras este hijo que te estoy pidiendo, yo te lo dedicaré y lo pondré a tu servicio y no pasará navaja sobre su cabeza y estará consagrado completamente a ti. Y el Señor respondió la oración. Y cuando Elí la miró que ella estaba ahí, pensó que estaba ebria por la forma en que estaba orando. Pero la pregunta es esta: ¿Dios le dio el hijo a Ana por su oración? ¿O Dios le dio a Ana el hijo por el llamado que ella ya tenía? Por el llamado que ya tenía José. Es lo que tenemos que entender, hermanos. Si nosotros estamos aquí, si nosotros hemos sido redimidos, es porque hay un llamado en nosotros. El poder y la autoridad de Dios está en nuestras vidas. Hay que usarlo con el conocimiento que Él nos da, guiados por su Santo Espíritu y bajo su voluntad. Amén. Padre Santo, te damos la honra y la gloria, Señor, en esta noche, Padre Celestial. Gracias, Padre Eterno, porque tú sigues siendo fiel, Señor, tú sigues siendo hermoso, Padre Celestial. Sigues hablando, Señor, sigues abriendo el entendimiento, Señor. Nos das la oportunidad de conocerte cada vez más, Señor. Aun cuando los tiempos, Padre Celestial, se siguen, Señor, poniendo cada vez peor, Padre, pero sabemos, Señor, que estás a la puerta, Padre. Sabemos que cada vez estás más cerca, Padre Santo. Oh, Señor, y esperamos gozosos, Señor. Porque no importa, Señor, cuánto otros oren, cuánta gente quiera detenerlo, Padre Celestial, tu voluntad se va a cumplir, Padre bendito, y tu día llegará, Señor. Y ese día glorioso en que estaremos en tu presencia, celebrando las bodas del Cordero, Señor, está, Señor, cada vez más cerca, Padre eterno. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor, que nos ayude, Señor, a dar fruto en abundancia, Padre, a través de ella, que cambie, Señor, lo que tenga que cambiar, Padre, que nos ayudes, Padre Santo, a hacer los cambios necesarios, Señor, para poder orar conforme, Señor, a tu voluntad, conforme a lo que has establecido en tu palabra, Señor. Siempre, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, siempre, Padre Celestial, buscando, Señor, el arrepentimiento, el perdón de parte de ti, Señor, para entrar con esas manos limpias, Señor, con un corazón puro, Padre Santo, donde el enemigo no pueda, Señor, venir a interponerse, Padre Santo. Oh Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy la honra y la gloria, Padre eterno. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.